¿Alguna vez te has parado a pensar cómo algo tan simple como un trozo de carne puede tener una historia que abarca miles de años? Imagínese sentarse a una mesa con personas de diferentes culturas y descubrir que el acto de comer o no comer un determinado alimento puede separar religiones, moldear identidades e incluso definir naciones enteras. ¿Por qué, por ejemplo, los judíos y los musulmanes consideran que la carne de cerdo es impura, mientras que para los cristianos es completamente aceptada? La respuesta va mucho más allá de la mesa. Esta pregunta aparentemente trivial nos lleva a una historia profunda, llena de tradiciones espirituales, decisiones históricas y transformaciones culturales que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. ¿Qué habría llevado al cristianismo a abandonar prácticas dietéticas tan estrictas, profundamente arraigadas en sus orígenes judíos? Por increíble que parezca, la carne de cerdo no es solo un alimento, es un símbolo. Representa un punto de inflexión entre las creencias, las tradiciones y la forma en que diferentes personas interpretaban su relación con Dios. Y, lo que es más intrigante, ¿qué nos puede decir esta diferencia sobre lo que significa vivir la fe hoy? Si cree que esta historia se limita a lo que hay en el plato, prepárese para descubrir cómo cada elección de alimento lleva las marcas de una herencia espiritual que resuena a través de generaciones. Entre las antiguas leyes de Moisés, la transformación de las prácticas cristianas y los impactos culturales modernos, hay una historia fascinante que pocos se han atrevido a explorar y que nos lleva directamente a las raíces de nuestra identidad. Los cerdos, según las leyes mosaicas registradas en Levítico 11, 7, 8, se consideraban inmundos porque no rumian, a pesar de que tenían las uñas partidas. Esta clasificación fue más allá de una cuestión dietética, funcionando como un marcador espiritual y cultural que diferenciaba al pueblo de Israel de otras naciones. Estos animales fueron asociados a la contaminación, tanto física como espiritual, debido a sus hábitos alimentarios y ambientes insalubres. El rechazo de la carne de cerdo tuvo profundas implicaciones sociales. En una cultura donde las comidas simbolizaban comunión y pertenencia, la obediencia a las leyes dietéticas reforzaba la identidad de Israel como nación santa. Cada israelita que se negó a comer carne de cerdo reafirmó su pacto con Dios, demostrando fidelidad y confianza en sus instrucciones. En cada comida, estas elecciones servían como recordatorios diarios de la santidad que se les exigía. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultos pueden transformar tu forma de entender la Biblia y tu propio viaje espiritual? El libro electrónico gratuito Secretos del Jardín del Edén revela profundas enseñanzas que pueden cambiar tu perspectiva y aportar claridad a tu vida. Encuentra el enlace en el comentario fijado. Este concepto se hace evidente en el relato que se encuentra en los Evangelios de Mateo 8:28-34, Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39. Después de cruzar el mar de Galilea en una noche de tormenta, Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos. Al desembarcar, encontraron a un hombre poseído por una legión de demonios, que vivía entre tumbas, aislado de la sociedad y dominado por una fuerza espiritual que lo hacía incontrolable. Los demonios, al ver a Jesús, gritaron: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?» Mateo 8:29. Reconociendo el poder de Jesús, le hicieron una petición inusual: que les permitiera entrar en una piara de cerdos cercana en lugar de enviarlos al abismo. Jesús accedió y con una sola palabra, los espíritus abandonaron al hombre y entraron en los cerdos.
La manada, enloquecida, corrió hacia un acantilado y se arrojó al mar, donde todos los animales se ahogaron. Los pastores, al presenciar el suceso, huyeron a la ciudad y difundieron la noticia. Cuando los lugareños llegaron al lugar, encontraron al hombre previamente poseído, ahora vestido y en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús. A pesar de esto, la reacción de la multitud fue de miedo y le pidieron a Jesús que abandonara el lugar. Los cerdos, asociados simbólicamente con la impureza en la tradición judía, se convirtieron en receptáculos de la fuerza destructiva de los demonios. La liberación del hombre reveló no solo el poder de Jesús sobre lo espiritual, sino también una conexión con las nociones de pureza y santidad que impregnaban la cultura judía. Este evento, al mismo tiempo que representó restauración y liberación, enfrentó las barreras culturales de la región gentilicia, donde se criaba y valoraba económicamente el cerdo. El informe destaca la forma en que las leyes dietéticas en el judaísmo trascendieron su función práctica, convirtiéndose en un reflejo de la obediencia y la relación espiritual con Dios. Cada elección de alimento simbolizaba un acto de devoción y compromiso con la santidad, una demostración de confianza en la sabiduría divina. Este contexto cultural y espiritual ayuda a comprender la profundidad del significado que tenían los cerdos en la tradición judeocristiana y cómo la narrativa refuerza los valores e identidades del pueblo de Israel. Las leyes dietéticas judías, especialmente la prohibición de la carne de cerdo, no se limitaban a mandamientos espirituales. También reflejaban sabiduría práctica esencial en el antiguo cercano Oriente, donde el clima árido y las condiciones higiénicas eran duras. En este contexto, evitar alimentos riesgosos, como la carne de cerdo, fue una medida preventiva crucial. El cerdo, susceptible a enfermedades como la triquinosis, representaba una amenaza real. Esta infección parasitaria, transmitida por el consumo de carne poco cocida, era potencialmente mortal en una época en la que no existía conocimiento sobre la seguridad alimentaria. Además, los cerdos a menudo eran criados en condiciones insalubres, comiendo sobras y viviendo cerca de desechos, lo que reforzaba su asociación con la impureza y el peligro. Estas restricciones dietéticas iban más allá de la protección individual. Sirvieron como un pacto comunitario, donde cada persona, siguiendo las reglas, contribuía a la seguridad y supervivencia de todo el pueblo. Obedecer las leyes es un acto de responsabilidad colectiva que fortalece la cohesión y garantiza que se eviten epidemias y enfermedades. Este sentido de cuidado mutuo estaba profundamente arraigado en la identidad de Israel como nación santa, como se expresa en Deuteronomio 14:21. Porque vosotros sois pueblo santo para Jehová vuestro Dios. Además, estas leyes actuaron como una barrera cultural. En un mundo donde la comida se utilizaba a menudo en rituales paganos, las restricciones dietéticas ayudaron a proteger a Israel de influencias externas. Evitar las carnes inmundas simbolizaba la lealtad al Dios de Israel, resistiendo las prácticas religiosas de otros pueblos. La santidad se reflejaba incluso en la elección de los alimentos, creando una clara separación entre lo puro y lo impuro. Esta separación se hace aún más evidente en el período de dominación helenística, narrado en los libros de Dos Macabeos. Durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, el pueblo judío enfrentó una feroz persecución diseñada para erradicar su fe e imponer la cultura griega. La carne de cerdo se utilizaba como herramienta de opresión, convirtiendo un alimento prohibido en un símbolo de sumisión. El escriba Eleazar destacó como ejemplo de resistencia. Capturado y obligado a comer carne de cerdo, se negó
incluso ante la muerte. Cuando le sugirieron que fingiera obedecer, reemplazando la carne prohibida por otra, Eleazar rechazó la propuesta, afirmando que mancharía su honor y disuadiría a los jóvenes de permanecer fieles. Eligió enfrentarse a la ejecución, convirtiéndose en testimonio de lealtad a las leyes divinas. Otro episodio impactante fue el martirio de una madre y sus 7 hijos. Cada uno fue torturado y asesinado por negarse a comer carne de cerdo. A pesar de los intentos de intimidación, todos se mantuvieron firmes, declarando que preferirían morir antes que desobedecer las leyes de sus padres. La madre animó a sus hijos a afrontar el martirio con valentía, recordándoles que el Dios que los había creado también los resucitaría. Incluso cuando el rey apeló a la compasión de la madre y ofreció recompensas al hijo menor, se mantuvo firme, rechazando cualquier propuesta de renunciar a su fe. Estas historias revelan cómo las leyes dietéticas simbolizaban más que la pureza espiritual. Se convirtieron en un hito de resistencia y preservación de la identidad judía, moldeando el comportamiento de un pueblo que se negó a abandonar sus tradiciones, incluso bajo una opresión extrema. La madre del 7º hijo, incluso ante la presión del rey Antíoco, mostró un valor que trascendió las circunstancias. En lugar de ceder al intento de persuasión, se acercó a su hijo menor y en su lengua materna le ofreció palabras de aliento llenas de amor y fe. «Hijo mío», dijo, «ten compasión de mí, que te traje al mundo, te crié durante 3 años, te crié y te eduqué. Mira los cielos y la tierra y mira todo lo que hay en ellos. Sepa que Dios los hizo de la nada. Así como a nosotros no temáis a este verdugo, sino aceptad la muerte para que por la misericordia de Dios pueda reunirme con vuestros hermanos en la vida eterna». Estas palabras fortalecieron al joven que mantuvo su determinación de no traicionar las leyes de Dios. Cuando el rey intentó persuadirlo una vez más, él respondió con firmeza: «No sigo los mandamientos del rey, sino las leyes de Dios dadas a nuestros padres». La firmeza del joven enfureció a Antíoco, quien ordenó que lo sometieran a torturas aún más severas. Incluso bajo sufrimiento extremo, el 7º hijo permaneció fiel y se negó a comprometer su fe. Tras la ejecución del último hijo, también fue asesinada la madre, que animó a cada uno de sus hijos a afrontar el martirio. Su postura se convirtió en un ejemplo eterno de devoción y fidelidad a las leyes de Dios, marcada por un amor inquebrantable y una fe profunda. Otro relato que destaca la fidelidad a las leyes dietéticas judías se encuentra en el libro de Minzoris, Daniel, capítulo 1, durante el cautiverio en Babilonia. Después de la conquista de Jerusalén, Nabucodonosor tomó cautivos a muchos jóvenes israelitas de linaje noble para servir en su corte. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarias, conocidos por su inteligencia, buena apariencia y salud. Estos jóvenes fueron elegidos para un programa de capacitación que los prepararía para servir al rey, que incluía educación en la cultura babilónica y el consumo de delicias de la mesa real. Sin embargo, para Daniel y sus compañeros, estos alimentos representaban un desafío a su fe, ya que a menudo eran sacrificados a dioses paganos o preparados de una manera que los hacía inmundos, según la ley de Moisés. Si la historia del jardín del Edén siempre te ha intrigado, prepárate para ir más allá de la superficie. En el comentario fijado de este vídeo encontrarás material especial, el libro electrónico Secretos del Jardín del Edén. Te ayudará a comprender el significado oculto detrás de los misterios que pueden transformar tu vida. Ante este dilema, Daniel decidió actuar.
Se dirigió respetuosamente al jefe de los eunucos y le pidió permiso para evitar la comida y el vino del rey. Esta petición puso al jefe en una situación delicada, pues temía que si Daniel y sus amigos parecían menos sanos que los demás, jóvenes, podría costarle la vida. Confiado en la divina providencia, Daniel propuso una prueba. Él y sus amigos comerían solo verduras y beberían agua durante 10 días. De mala gana, el jefe de los eunucos aceptó. Para los babilonios, una dieta tan sencilla parecía insuficiente para mantener la salud, especialmente en comparación con la opulencia de la mesa real. Al final del período, Daniel, Ananías, Misael y Azarías parecían más sanos y vigorosos que todos los demás jóvenes que habían consumido los manjares del rey. Esta evidencia convenció a los principales eunucos, quienes les permitieron continuar con su dieta. Al mantenerse fieles a las leyes dietéticas, Daniel y sus amigos demostraron valor y sabiduría en un ambiente hostil. Incluso bajo presión para ajustarse a las normas culturales y políticas babilónicas, se mantuvieron firmes, confiando en que Dios los sostendría. Esta lealtad no pasó desapercibida. Además de preservar su integridad espiritual, fueron bendecidos con sabiduría y comprensión, llegando a destacar entre los aprendices de la corte. La actitud de Daniel y sus amigos refleja el propósito central de las leyes dietéticas judías: la preservación de la santidad y la identidad en medio de un mundo que a menudo desafiaba estas convicciones. Incluso frente a presiones externas, sus elecciones demostraron que la obediencia a las leyes de Dios era un pilar esencial de su fe y de su existencia como pueblo elegido. Daniel, al permanecer fiel a las leyes dietéticas judías en la corte babilónica, recibió dones extraordinarios, como la capacidad de interpretar sueños y visiones. Este talento lo colocó en una posición destacada, mostrando cómo la fidelidad a Dios puede abrir caminos incluso en ambientes hostiles. Asimismo, en el Islam, la prohibición del consumo de carne de cerdo trasciende lo físico y entra en lo espiritual, reflejando obediencia absoluta a Alá. En el Corán, la Sura 2, 173 dice: Él os ha prohibido la carne muerta, la sangre, el cerdo y todo lo que fue sacrificado a otros que no sean Él. Esta guía no es solo una regla dietética, sino un símbolo de sumisión total a la voluntad divina. Al igual que en el judaísmo, en el Islam, la carne de cerdo se considera impura no solo físicamente, sino también moral y espiritualmente. Además, estas prácticas refuerzan la unidad de la comunidad. Al compartir comidas que siguen las leyes halal, los musulmanes consolidan lazos de confianza y pertenencia, viviendo en armonía con los principios de su fe. La sabiduría práctica de esta prohibición también es evidente. En climas cálidos, donde la conservación de los alimentos era limitada, evitar la carne de cerdo protegía la salud de las personas, previniendo enfermedades como la triquinosis, provocada por el consumo inadecuado de este tipo de carne. Por otro lado, las enseñanzas de Jesús trajeron una nueva perspectiva sobre la pureza. En Marcos 7, 18, 19 declaró: Nada de lo que entra en el hombre lo puede contaminar, pero lo que sale del hombre lo contamina. Esta declaración no solo desafió las interpretaciones tradicionales de las leyes mosaicas, sino que también redefinió la esencia de la espiritualidad. La pureza, según Jesús, no estaba en los rituales externos, sino en el corazón humano, en lo que moldeaba actitudes, palabras e intenciones. Esta visión revolucionaria allanó el camino para derribar las barreras culturales. Al afirmar que la impureza venía del interior y no de lo que se ingería, Jesús amplió el alcance del Evangelio a los gentiles que no seguían las leyes dietéticas judías. Esta enseñanza fue una liberación para muchos que vivían bajo el peso de las leyes.
pero también una invitación a la introspección y a la verdadera transformación espiritual. El mensaje de Jesús fue como un momento decisivo. En lugar de restringir la relación con Dios a prácticas externas, enfatizó la necesidad de una fe interior genuina. Su enfoque no anuló la obediencia, sino que la colocó en un contexto de responsabilidad espiritual. Esto permitió a los cristianos ver las leyes desde una perspectiva diferente, no como una carga, sino como una oportunidad de vivir en pacto con Dios. Esta transición cobró fuerza con la visión de Pedro, registrada en Hechos 10. Durante su estancia en Jope, en casa de Simón el curtidor, Pedro subió a la azotea a orar al mediodía. En ese momento, tuvo una visión extraordinaria. Algo parecido a una gran sábana descendía del cielo que contenía una variedad de animales, reptiles y aves. Muchos de estos animales eran considerados inmundos según la ley mosaica, pero una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, sorprendido, respondió: «De ningún modo, Señor, nunca he comido nada inmundo o común». La voz insistía: «No llaméis inmundo lo que Dios ha purificado». Esta secuencia se repitió 3 veces antes de que la hoja volviera al cielo. La visión fue más que un llamado a cambiar su dieta. Fue un hito en la relación entre Dios y la humanidad. Poco después, emisarios de Cornelio, un centurión romano, llegaron a la casa de Simón para buscar a Pedro. Cornelio, un gentil piadoso que temía a Dios, había tenido una visión que le ordenaba llamar a Pedro. Este encuentro entre Pedro y Cornelio se convirtió en un poderoso símbolo de la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto de Dios. La visión de Pedro no se refería solo a la comida, simbolizó el fin de las barreras entre judíos y gentiles, demostrando que la gracia de Dios llega a todas las personas. Este momento fue decisivo para la expansión del cristianismo, mostrando que la santidad ya no se limitaba a un conjunto de reglas externas, sino que se extendía a la transformación interior y a la aceptación universal. Cuando Pedro vio descender del cielo el lienzo lleno de animales considerados inmundos por la ley judía, su reacción fue inmediata: «De ninguna manera, Señor, nunca he comido nada inmundo o impuro». Sin embargo, la voz celestial insistió: «No llaméis inmundo lo que Dios ha limpiado». Esta escena se repitió 3 veces antes de recoger la sábana, dejando a Pedro confundido y sumido en sus reflexiones. La visión no fue solo una lección sobre la comida, sino una profunda revelación. Durante siglos, los judíos habían distinguido a los limpios de los impuros, basándose en las leyes mosaicas, manteniendo una separación cultural y religiosa de los gentiles. Sin embargo, a través de Cristo, estas barreras fueron eliminadas. La sábana simbolizaba a los gentiles, que ahora estaban incluidos en el plan de salvación. Dios estaba redefiniendo la pureza, abriendo las puertas del Evangelio a todas las personas, sin importar su origen o tradición. Mientras Pedro todavía meditaba en el significado de la visión, 3 hombres llegaron a la casa donde se hospedaba. Fueron enviados por Cornelio, un centurión romano que había recibido una visita angelical con instrucciones claras: buscar a Pedro. Aunque era gentil, Cornelio era temeroso de Dios y conocido por sus oraciones y generosidad. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro bajó, se encontró con los hombres y aceptó la invitación de ir a casa de Cornelio, algo que hasta entonces habría sido impensable para un judío piadoso. Al llegar a casa de Cornelio, Pedro comprendió plenamente el mensaje de la visión. Declaró: «Dios ha mostrado que no debo considerar inmundo a ningún hombre». En ese momento, el Evangelio traspasó las fronteras judías y comenzó a llegar a todas las naciones.
El derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia fue una señal innegable de que la salvación en Cristo estaba disponible para todos. Este cambio de paradigma trajo desafíos a la iglesia primitiva. Muchos cristianos judíos todavía seguían las leyes mosaicas y se resistían a la idea de incluir a los gentiles sin obedecer las mismas reglas. Para ellos, estas tradiciones eran una parte esencial de la identidad judía y, por extensión, de la fe en Dios. La visión de Pedro, sin embargo, mostró que la obra de Cristo trascendió estas barreras culturales y religiosas. El nuevo pacto establecido por Cristo inauguró una libertad espiritual que ya no dependía de rituales externos. Romanos 14:17 resume esta transformación. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La preocupación por la pureza externa fue reemplazada por un enfoque en la transformación interna, enfatizando la santidad del corazón y la comunión con Dios. El apóstol Pablo abordó esta libertad en sus cartas. En 1 Corintios 10, 23, 24, escribió: «Todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo construye. Nadie busque su propio bien, sino el de los demás». Esta guía muestra que la libertad espiritual no debe usarse como excusa para el egoísmo, sino como un medio para glorificar a Dios y edificar a otros. Aunque los cristianos estaban libres de restricciones dietéticas, Pablo advirtió contra el uso irresponsable de esta libertad. Recordó que, aunque las tradiciones han sido reformuladas, la esencia de la fe exige responsabilidad y amor por los demás. La libertad en Cristo no elimina la disciplina espiritual, sino que la redirige hacia lo que realmente importa: una vida moldeada por la gracia y el Espíritu Santo. La visión de Pedro y las enseñanzas de Pablo no solo rompieron las barreras entre judíos y gentiles, sino que también redefinieron la santidad. En lugar de una lista de prohibiciones, la pureza se convirtió en una cuestión de transformación del corazón. El cristiano está ahora llamado a reflejar esta libertad en sus acciones, cultivando la justicia, la paz y la alegría como frutos de su relación con Dios. El Evangelio, con esta nueva perspectiva, no desestimó la importancia de las tradiciones, sino que se centró en lo que éstas señalaban: una relación íntima y transformadora con Dios. Las antiguas leyes dietéticas, que alguna vez sirvieron como marcador de identidad, han dado paso a una invitación para que todas las personas experimenten la profundidad de la gracia de Cristo. Las decisiones que tomamos a diario, incluso las más simples, como la comida que ponemos en la mesa, tienen el poder de revelar mucho sobre quiénes somos y en qué creemos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo estas decisiones pueden reflejar tu fe y tu conexión con Dios? Mientras que algunos ven las reglas como un camino hacia la santidad, otros consideran que la libertad es la expresión más profunda de su espiritualidad. Pero al final, ambos buscan lo mismo: una verdadera relación con el Creador. ¿Estamos permitiendo que nuestros hábitos reflejen esta búsqueda? Quizás la verdadera transformación resida en pequeñas acciones, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo vivimos nuestros valores y en cómo elegimos ver la fe que nos mueve. La próxima vez que te enfrentes a una decisión sencilla, pregúntate: ¿refleja esto quién Dios me llama a ser? Que tu vida en su conjunto sea un acto de adoración y fe, lleno de actitudes que creen puentes, cultiven el amor y honren a Dios en cada detalle. ¿Quieres descubrir verdades profundas que te inspirarán y fortalecerán tu fe? El libro electrónico Los secretos del Jardín del Edén fue creado para aportar claridad y propósito a su camino. Asegúrate de comprobarlo. El enlace está en el comentario fijado de este video.
Aprovecha esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros hoy. Que Dios ilumine tus pasos y renueve tu fe. Hasta la próxima.